Charlie, Charlie. Nunca creí en lo paranormal, hasta que me vi envuelto en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Mi nombre es Sergio, y lo que les contaré sucedió en la ciudad de Zacatecas, hace ya varios años. Recuerdo cada detalle como si fuera ayer, y aunque trato de olvidarlo, hay momentos en los que los ecos de lo sucedido regresan a mí, trayendo consigo el miedo y la desesperación. Todo comenzó una noche de verano, cuando un amigo cercano, Javier, me invitó a su casa. Habíamos pasado varias tardes juntos, hablando sobre cosas triviales, jugando videojuegos o platicando de temas tan inofensivos como fútbol o música. Pero esa noche fue diferente. Estábamos en su habitación, sentados en el suelo, rodeados de lápices y hojas. Javier había escuchado hablar de un juego antiguo, algo que le había contado su abuela, que según él, venía de una tradición mexicana. Charlie, Charlie, me dijo en un susurro, es un juego con el que puedes contactar a un espíritu. Al principio me reí, pensando que era una broma o alguna historia de miedo que solían contar los niños en la escuela. Pero al ver la seriedad en su rostro, la curiosidad me ganó. No podía dejarlo pasar. ¿Cómo se juega? Drenia, pregunté, casi sin pensarlo. Javier me explicó lo básico. Necesitábamos 2 lápices, un papel y las palabras clave. Charlie, Charlie, ¿estás ahí? El propósito del juego era, según Javier, contactar a un espíritu llamado Charlie. No sabía mucho más al respecto, solo que era una tradición que había pasado de generación en generación en su familia. Nos sentamos en silencio, colocamos los lápices sobre el papel en forma de cruz, y lo que ocurrió después, todavía no logro comprenderlo del todo. Apenas terminamos de preguntar si Charlie estaba allí, los lápices comenzaron a moverse por sí solos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Los lápices giraron levemente, apuntando a las palabras escritas en el papel. Sí, respondió Javier con una mezcla de emoción y miedo. Yo, sin embargo, no pude evitar sentir una presión en el pecho. Algo no estaba bien. Los lápices se mantenían quietos durante unos segundos, hasta que comenzaron a moverse nuevamente, señalando palabras que no entendía, pero que me parecían tan reales como mi propio aliento. Javier parecía encantado con lo que estaba sucediendo, pero yo, aunque fascinado, no dejaba de sentir una creciente sensación de incomodidad. No era solo el hecho de que los lápices se movieran, sino la energía en el aire, densa, cargada de algo maligno. De repente, una risa suave, pero claramente audible, se escuchó desde la esquina de la habitación. Un susurro, frío como el hielo. Me giré rápidamente, pero no había nada. No había sombra, no había nadie. Solo el aire pesado que me rodeaba. Charlie está con nosotros, murmuró Javier sin apartar la mirada del papel. Él no es tan malo, es un espíritu que solo quiere hablar. Pero algo en su tono me hizo dudar. Entonces, lo que comenzó como un juego se tornó en algo mucho más siniestro. Las luces parpadearon y una brisa helada recorrió la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Una sombra, apenas visible en el rincón más oscuro de la habitación, comenzó a tomar forma. No era una figura humana, sino algo más difuso, algo que no pertenecía a este mundo. La risa se hizo más fuerte, y aunque Javier no parecía notar nada extraño, yo sentí una presencia cerca de mí, como si una figura invisible me estuviera observando. Fue entonces cuando recordé lo que se decía en las advertencias sobre este juego. Si no dices adiós, abres un portal. Mi respiración se aceleró. Me levanté de un salto y miré a Javier. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que terminar esto ahora. Grité. Pero él, como si estuviera en trance, no me prestaba atención. Era como si Charlie lo hubiera atrapado en una especie de hipnosis. Mis manos temblaban mientras buscaba el papel y los lápices.
pero algo no me dejaba moverme. La risa en la habitación se intensificó. Ahora ya no era solo una risa, eran susurros, voces que no lograba entender, pero que me llamaban por mi nombre. Charlie, Charlie, ¿puedes parar? Component placement, dije, mi voz quebrándose por el miedo. Al principio nada sucedió. La sombra en la esquina de la habitación parecía acercarse más a mí. Las paredes comenzaron a crujir y de repente sentí un frío penetrante que helaba mis huesos. En un último intento de romper el contacto, grité, «Charlie, Charlie, ¿podemos parar?». Drenia mientras empujaba los lápices al suelo. Fue en ese momento cuando, con un estruendo, la puerta de la habitación se cerró violentamente y la luz de la lámpara se apagó de golpe, sumiéndonos en la oscuridad total. La risa se convirtió en un eco infernal y sentí que algo invisible me rodeaba, tocándome, susurrando mi nombre con voces distorsionadas, llenas de malicia. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizaba. No había forma de escapar de aquello. Al fin, logré tomar el papel y con manos temblorosas escribí en él, «Adiós, Charlie». Lo dije en voz alta, una y otra vez, hasta que finalmente la risa cesó y la presión en el aire se disipó lentamente. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que siguió fue una pesadilla que duró semanas. Las voces no dejaban de resonar en mi cabeza. Durante el día, escuchaba susurros, pasos detrás de mí, risas que provenían de lugares vacíos. Las sombras se movían a la luz de las velas y por la noche veía figuras distorsionadas al borde de mi visión, deslizándose rápidamente, desapareciendo cuando intentaba mirarlas directamente. Mi casa comenzó a volverse un lugar de terror. Objetos que se movían por sí solos, puertas que se cerraban con fuerza y lo peor, la sensación constante de ser observado. Las risas, los susurros, los chillidos lejanos, todo se volvía más intenso. Era como si los demonios que había invocado no solo se quedaran en la habitación donde jugué, sino que ahora pudieran entrar y salir de cualquier rincón de la casa cuando quisieran. Recuerdo una noche particularmente aterradora, cuando mi madre se despertó sobresaltada al oírme gritar. En la oscuridad de mi habitación, pude ver una sombra tan densa que me hizo sentir que el aire se me escapaba de los pulmones. Algo había entrado, algo mucho más oscuro y malicioso que Charlie. Era como si la puerta entre el mundo de los vivos y los muertos estuviera completamente abierta. Lo único que pude hacer fue buscar ayuda. Llamé a un curandero local, alguien con experiencia en tratar con fenómenos paranormales. Lo que él hizo fue un ritual de limpieza, algo que me costó mucho tiempo comprender. Pero después de ese día, las cosas en mi casa comenzaron a calmarse. Las voces se desvanecieron, las sombras se quedaron quietas y la sensación de estar siendo observado comenzó a disiparse. Sin embargo, nunca olvidé la advertencia. Charlie no era un espíritu inofensivo. No era un Casper amistoso. Al invocar a Charlie, no solo te arriesgabas a contactar a un ser como él, sino a abrir una puerta para que otros demonios entraran en tu vida. Desde ese día, supe que había jugado con algo que no comprendía y que si no hubiera dicho adiós, mi vida podría haber sido arruinada para siempre. Así que, mi consejo para ustedes es este. No jueguen a Charlie. No importa lo que les digan, no lo hagan. La curiosidad puede costar más de lo que se imagina. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.